Bueno, profesora Valdés, adelante con la columna del día de hoy. Bueno. Por favor, dejar otros comentarios de costado. Pongámonos serios. Bueno, sin duda los discursos de odio más importantes que hubo en la historia del mundo empezaron después del Renacimiento, el Renacimiento en que el papado había llegado a extremos y la religión católica representada por este papado que cometió una serie de excesos tanto en la simonía, se casaban, vendían indulgencias, todo eso, y surgió Martín Lutero y Calvino y la religión reformada, que era mucho más austera. En esta religión reformada, mientras estuvo en los países, en Alemania e incluso en Suiza, se mantuvo, fue aceptada por la población. Pero cuando adelantados intelectuales, etcétera, llevaron esta religión reformada a Francia, que era un país profundamente católico, muy influido por España, que había habido incluso casamientos, recordemos la hija de Isabel la Católica con Felipe el Hermoso, que era Juana la Loca, en fin, todo eso con todo ese clima hace que el catolicismo conservador reaccione muy fuertemente contra los nuevos calvinistas que se incorporaban a la sociedad, que eran casi fundamentalmente intelectuales, y hubo una terrible matanza de calvinistas por parte de los católicos, que fue la noche de San Bartolomé en 1572. Luego se intentó una conciliación, y es así que decidieron que Enrique, que era el candidato a rey de Navarra, que era calvinista, su madre era calvinista, y además era muy interesante porque consideraba que su hijo, que iba a ser rey de Navarra, debía conocer al pueblo. Entonces lo mandaba descalzo y con ropa de pobres a jugar con los pobres, que él, por otro lado, eso le divertía mucho, y tenía un gran apego a sus amigos del pueblo. En cierto momento Francia decide una conciliación y le propone a Enrique el trono de Francia. Eso sí, le decían que tenía que adoptar la religión católica, y por eso él dice aquella famosa frase: París bien vale una misa. Y es así que sube al trono con el nombre de Enrique IV el Bueno, lo llamaban. Él hace un reinado con la mitad de los ministros son protestantes y la mitad son católicos, pero justamente los ultraortodoxos de derecha están muy enojados con Enrique, y es así que en 1610 Enrique el Bueno es asesinado por François Ravaillac, que es un ultramontano católico. Luego, en el siglo XIX, hay en América Latina un magnicidio muy importante también, que es el de emperador de Haití, que recordemos que Haití en 1804 Dessalines había conquistado la isla de Haití para la población negra, lo llamaban los jacobinos negros, y Dessalines tiene un muy corto reinado, porque adopta como Napoleón la figura del emperador. Es muy democrático, no tiene nada que ver con la figura imperial napoleónica. Él sigue siendo un hombre del pueblo. Dessalines, tendríamos que llamarlo a Jackson Jean para que nos cuente exactamente cómo fue el asesinato, justamente el magnicidio en 1806
de Jean-Jacques Dessalines. Esto me lo contó un historiador francés, no estoy segura de que sea verdad, pero parece ser que Dessalines era de la etnia mandingué, y a partir de ese momento la población justamente de Haití quedó marcada por el hecho mandingué, le decían mandinga, era el diablo, lo consideraban el diablo, claro. Y es por eso que los afrodescendientes, se supone, de América Latina, no recuerdan sus orígenes étnicos, salvo en Cuba. En Cuba sí, hay aquel famoso poema de Guillén, Yoruba soy, y sí, lloro en Yoruba, lo comí. Y como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba. Y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Entonces, en Cuba sí se mantiene. Es el único país que lo ha mantenido, probablemente por la militancia justamente de los afrodescendientes cubanos, que ha sido siempre maravillosa, progresista y revolucionaria. Bueno, entonces este es el muy importante magnicidio del siglo XIX en América Latina. Después, en el siglo XX hay una enorme cantidad de magnicidios alimentados justamente por el odio, que en 1901, en los Estados Unidos, William McKinley, que estaba por su segundo mandato, él era un presidente republicano, progresista, había republicanos progresistas, y justamente la derecha, los terratenientes, y estaban muy enojados con McKinley, y es así que lo asesinan y sube a la presidencia, gana la presidencia otro republicano, pero totalmente distinto, de extrema derecha, que era Theodore Roosevelt, con su política del palazo, ¿no? Del Big Exacto. Stick. Bueno, después, en 1912, justamente en Ecuador, este pueblo que está sufriendo tanto ahora, bajo el gobierno de Lazo, en Ecuador, Eloy Alfaro, que fue el más progresista de los gobernantes latinoamericanos, el héroe nacional ecuatoriano, que había sido presidente de Ecuador, él era liberal. En aquel momento los liberales eran sinónimo de socialistas, y estaban justamente los católicos, que eran de extrema derecha. Eloy Alfaro tiene una corta presidencia, se exilia en Panamá, su mujer es panameña, y luego vuelve a Ecuador porque el pueblo lo reclama, y hace las más maravillosas renovaciones, o desde el punto de vista social es el primer divorcio en América Latina. Digo porque los uruguayos siempre dicen que es don José Valle y Ordóñez el que propone el divorcio, y no, fue Eloy el primero que propone el divorcio, es Eloy Alfaro, y él es justamente, los católicos no aceptan una política tan progresista como la de Eloy Alfaro, y lo asesinan en la plaza de Quito, a él y a toda su familia, a sus 9 hijos, para que no queden rastros de una insubordinación frente a la palabra divina, al mandato divino, que lo habían inventado ellos. Por supuesto, no hubo nunca un mandato divino como los que pretendían asumir los ultramontanos católicos ecuatorianos en 1912. En 1914 hay otro magnicidio, que es el del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Este magnicidio, en realidad, él iba a ser el futuro monarca austrohúngaro, y es asesinado. Hay que decir que él prefería, es un personaje que no sé por qué la historia lo había identificado como un tonto total. Él prefería no vivir en la corte, vivir en Palma de Mallorca. Justamente hay un libro de Juan March en
que habla de justamente Francisco Fernando, y dice que Francisco Fernando quería mucho a los gitanos, usaba el dinero, todo el dinero que podía conseguir de la corona austrohúngara, de su familia real, que era muy poderosa, y lo llevaba a Parma de Mallorca y favorecía al pueblo. Es asesinado entonces él en 1914, él y su esposa Sofía. Es un atentado serbio, y justamente lo que trataban de impedir es la anexión de Bosnia-Herzegovina, y eso lamentablemente desató la Primera Guerra Mundial, que tuvo 10 millones de muertos, la Guerra Mundial de 1914 a 1918. Bueno, después en 1918 justamente está un magnicidio fallido, que es el ataque de la famosa Fábrica Plan a Vladimir Ilich Lenin, que le dan un tiro en el cuello, y su chaqueta también tiene impactos de tiro. Ella era una falsa anarquista, estaba, digamos, su compañero era un anarquista que en realidad, más que ideas anarquistas, trataba de, digamos, conseguir algún dinero para sobrevivir, haciendo aparatos explosivos y tratando de crear conflictos en realidad. Luego en 1933 en Miami atentan contra la vida de justamente otro, pero sí es bueno, otro Roosevelt, que es Franklin Delano Roosevelt. En ese ataque el que muere es a Tom Chernak, que era el alcalde de Chicago. Es un mafioso, es la mafia, recordemos que es la época de la ley seca. La mafia está totalmente, digamos, envilecida más que nunca en ese momento, y poco tiempo después lo que hace justamente es abolir la ley seca Roosevelt. Luego en 1948, bueno, por supuesto tenemos que recordar en el medio de esto, justamente en 1933, en este mismo año que el del fallido atentado contra Roosevelt, es el ascenso del nazismo. Es el momento en que Hitler es nombrado canciller por parte de Hindenburg, y ahí empieza justamente el proceso de odio, uno de los procesos de odio más siniestros de la historia, si no el más siniestro, en que Hitler, a partir de el odio contra los extranjeros, especialmente contra los judíos, que eran quienes eran banqueros, y justamente debían de contar con ellos los poderosos, entonces justamente trata de suprimir a todos los judíos del mundo. Por suerte no lo logra, y esta es la Segunda Guerra Mundial. Ocurre que en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, es el magnicidio, el asesinato de Mahatma Gandhi, menos de un año después de haber conseguido Mahatma Gandhi la independencia, y recordemos que casi muere en huelgas de hambre para conseguir esta independencia. Había habido otros atentados anteriores a Mahatma Gandhi. Después, en 1963, el de Kennedy, el asesinato de Kennedy. En 1973, el de Salvador Allende, en medio por parte de justamente el 11 de septiembre se cumplió el domingo pasado tristísimo aniversario. Y en el siglo XXI, el 14 de julio de 2002, hay un atentado contra Chirac en París. Chirac, que como usted contó hoy, había sido votado justamente para que no ganara, toda la izquierda votó a Chirac para que no ganara Marine Le Pen, y es así que un neonazi llamado Maxime Brunery, que había dejado un mensaje en un foro llamado Combate, donde decía: miren la televisión,
que la estrella Cerelló, el domingo miré en la televisión la estrella Cerelló, muerte al gobierno sionista 88. 88 es el símbolo de Hitler, porque la H es la octava letra del alfabeto, y entonces 88 es Heil Hitler. También en el siglo XXI, el asesinato de Yasser Arafat, por un método nuevo, inventado por el imperialismo norteamericano, que aquí en complicidad con los líderes de justamente de Israel, y entonces Arafat, quien había combatido por la paz, no combatido pacíficamente, es asesinado en el 2004. En el 5 de marzo del 2013, Hugo Chávez, también a través del mismo tipo de asesinato, a través del veneno, es asesinado nuestro gran presidente progresista latinoamericano Hugo Chávez. Y en todo esto hay que decir que el intento de asesinato de Chirac no prosperó, disparó 2 veces este chico que se llamaba Maxime Bruneri y no lo consiguió. Pero lo que quedó después fue un terrible movimiento de derecha en Francia, que hay un periodista que se llama Antoinette Cheto, que los divide en 4 grupos ultraderechistas terribles que están, digamos, en Francia manejando la ultraderecha de Francia, que son los monárquicos, los neonazis, los regionalistas, los regionistas proponen que todas las personas que no sean blancas regresen a sus países, y los católicos integristas. Bueno, esto a grandes rasgos es el elenco de magnicidios e intentos de magnicidios. Muchas gracias, profesora Valdés. De la historia.